Buen día, mi nombre es Isabela Vázquez, soy estudiante de Comunicación Social y hoy hablaré sobre la formación de algunos tiempos verbales. El presente continuo se utiliza para acciones que están ocurriendo en este momento o para planes futuros. Se forma de manera afirmativa con el sujeto, el verbo am, is, or según corresponda y el verbo ing. Por ejemplo, I am studying, estoy estudiando. De manera negativa se forma con el sujeto, el am, is, or, el not y el verbo ing. Por ejemplo, she is not working, ella no está trabajando. De manera interrogativa se forma con el am, is, or, el sujeto y el verbo en ing. Ejemplo, are you coming, estás viniendo. El pasado continuo se utiliza para expresar acciones que están ocurriendo en un momento específico del pasado. Se forma de manera positiva con el sujeto, el verbo was over según corresponda y el verbo ing. Por ejemplo, they were playing, ellos estaban jugando. En negativa se forma con el sujeto, el was over, el not y el verbo ing. Por ejemplo, he was not sleeping, él no estaba durmiendo. En interrogativa se forma con el was over, el sujeto y el verbo ing. Por ejemplo, were you watching TV? ¿Estabas viendo televisión? El presente perfecto se utiliza para acciones que ocurrieron en un tiempo no específico antes de ahora o para acciones que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. Se forma de manera afirmativa con el sujeto, el verbo have o has según corresponde y el participio pasado del verbo. Por ejemplo, she has finished her homework. Ella ha terminado su tarea. De manera negativa se forma con el sujeto, el have o has, el not y el participio pasado del verbo. Por ejemplo, we have not seen that movie. No hemos visto esa película. De manera interrogativa se forma con el have o has, el sujeto y el participio pasado del verbo. Por ejemplo, have you ever been to Paris? ¿Alguna vez has estado en París? El pasado perfecto, ahora bien, se utiliza para acciones que ocurrieron antes de otra acción en el pasado. Se forma de manera afirmativa con el sujeto, el verbo had y el participio pasado del verbo. Por ejemplo, they had left before I arrived. Ellos habían ido antes de que yo llegara. De manera negativa se forma con el sujeto, el had, el not y el participio pasado del verbo. Por ejemplo, she had not eaten before the meeting. Ella no había comido antes de la reunión. Y de manera interrogativa se forma con el had, el sujeto y el participio pasado del verbo. Por ejemplo, had you finished the project before the deadline? ¿Habías terminado el proyecto antes de la fecha límite? Muchas gracias por su atención.